Bueno, mis esperancitos en cuarentenados, un día más, un día menos en esta cuarentena infinita. El tema de hoy, y ya para cerrar hematología, vamos a ver dos enfermedades que tienen que ver con los linfomas, antes de pasar a coagulación sanguínea. Entonces, tenemos linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin, ¿no? Estas son enfermedades monoclonales. Y vamos a empezar con esta, que tiene el nombre como más característico, aunque no es la más común. La más común de las dos es el linfoma no Hodgkin, pero ahorita vamos para allá. Esta enfermedad es una neoplasia monoclonal linfoide y de nueva cuenta nos topamos con la estirpe B como la protagonista en esta enfermedad. Tenemos que este linfoma tiene una célula característica, que es la célula de Rith-Steinberg, que es la que les tengo por aquí anotadita, ¿no? Una célula grandecita con mucho citoplasma y el núcleo en dos partecitas o bilobulado, ¿no? Ahorita vamos para allá. Por cierto, ya me enteré que soy el único de sus maestros que les está haciendo examen en línea. Así que, chale, por los demás me hacen ver como el villano, pero bueno, así son las cosas. Entonces, aquí es importante entender la etiología. La etiología, como muchas otras enfermedades, es desconocida, aunque en una de las variantes de este linfoma, la clásica, está en relación con el virus de Epstein-Barr. Virus de Epstein-Barr que pertenece es la enfermedad del beso, que da un síndrome mononucleósico con anticuerpos heterófilos positivos, que fue una de las preguntas para participación. Muy bien. Esta neoplasia es el 1% de todas las neoplasias, entonces es algo infrecuente. Es un poco más común en hombres que en mujeres. Y tiene epidemiológicamente lo que conocen como una tendencia bimodal, o que tiene dos picos. Esta es una línea de vida. Se supone que la esperanza en México pues está más o menos alrededor de los 80 años. Entonces vamos a esperar esta enfermedad alrededor de los 20 años. 20 a 30 años, y vamos a esperar esta enfermedad alrededor de los 60 años. Entonces, estos son los dos picos de incidencia donde debemos de pensar en esta enfermedad. Hay una variante que le da más a mujeres, que es la variante esclerosis nodular. Esclerosis nodular. Esta variante que le da más a mujeres la vamos a encontrar en este pico. En el primer pico, en el pico de las personas jóvenes, ¿no? Como introducción. Entonces, hay que hablar un poquito de la célula de Rith-Steinberg, que nosotros la vamos a encontrar en las biopsias. En esta enfermedad hay que biopsiar los ganglios. Generalmente, si no tenemos la biopsia del ganglio, no vamos a poder llegar al diagnóstico. Le podrán hacer los estudios que quieran, pero se necesita una biopsia, y se necesita, o es de gran ayuda, encontrar esta célula de Rith-Steinberg, que no es patognomónica, no solo se encuentra acá. Entonces, es un linfocito B activado con centro germinal, que tiene marcadores de linfocitos B, CD15, CD30, o hay uno que se llama Ki1, ¿no? Esta célula tiene el otro nombre conocido como célula en ojos de búho, y requiere un poquito de imaginación. Vamos a ver si me sale, porque luego está medio complicado, ¿no? Entonces, si nosotros le dibujamos aquí como un penachito a la célula, y si nosotros le dibujamos aquí como un piquito, pues sí agarra como la forma de un búho, ¿no? Y si encima de todo esto nosotros les ponemos aquí un birrete de un búho graduado, pues prácticamente serían como los alumnos, ¿no? El día de su graduación, que esperemos que sean ustedes en un futuro no muy lejano, ¿no? Entonces, con un poco de imaginación, esta célula de Rith-Steinberg sí tiene ojos de lechuza, ¿no? Muy bien.
Hay otras variantes como la célula de Hodgkin o la célula lacunar, pero la más característica es esta y prácticamente es lo que debemos de entender como médicos generales. Con la práctica van a ir enfocando más el estudio y afinando, ¿no?, la información. Entonces, la OMS tiene unas clasificaciones donde esta enfermedad la pueden clasificar en la forma variante linfocítica nodular y la forma clásica. Entonces, la fórmula linfocítica nodular vamos a tener estas características que principalmente son 3. Tiene unas células que la pueden encontrar como células en palomita de maíz. Tiene marcadores CD45 y CD20. Que esta la van a hacer diferenciar de la célula de Rett-Steinberg, porque esta célula tiene CD15 y CD30 que se expresan en la célula de Rett-Steinberg, y en la célula de palomita de maíz son CD45 y CD20, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Esta enfermedad es en varones de 30 a 50 años. Y como les comentaba, en la forma clásica es donde hay una relación con el virus de Epstein-Barr. Entonces aquí no hay relación con el virus de Epstein-Barr, ¿no? Es una variante que hay que tener en cuenta. Ahorita que avancemos en el diagnóstico, el pronóstico, a mencionar. Pero vamos a ponernos más en enfoque aquí en el linfoma de Hodgkin clásico, ¿no? Y tenemos 4 variantes. La que es dominio linfocítica, la que es dominio esclerosis nodular, una celularidad mixta y una que es una depresión linfocítica como tal. Si le queremos poner cuál es la más frecuente, pues nos podemos ir que la variante esclerosis nodular es la número 1, seguida de la celularidad mixta, y el linfocítico y la depresión linfocítica estarían como en un empate, ¿no? Entonces, la que es de dominio linfocítico es la de mejor pronóstico. Entonces, esa es la característica que nos lo va a hacer recordar. Afecta a personas de mediana edad. Tiene células de Rett-Steinberg y células de Hodgkin. Pueden estar las dos células, la que encontrábamos acá y la de acá, en esta variedad. Y lo importante es que aquí no vamos a tener signos y síntomas B, que ya lo habíamos visto en otras enfermedades. Ahorita lo vamos a recordar, lo de los síntomas B. Generalmente esta enfermedad se diagnostica en un estadio localizado. La esclerosis nodular, como les comentaba, puede estar desde un 40 hasta el 75% de estos tipos de linfomas, entonces es la más frecuente. Y en cuanto al pronóstico, es la número 2 en cuanto al pronóstico de estos pacientes. Tiene bandas de fibrosis, es propio de mujeres jóvenes, afecta al mediastino y como característica tiene prurito. Esto del prurito lo vamos a mencionar más adelante, pero no forma parte de los síntomas B, pero cuando hay síntomas B, el prurito puede aparecer con mucha frecuencia en los pacientes. Entonces, esta variante de esclerosis nodular, que ya les había comentado acá, que se da más en mujeres y que da en el primer pico de edad, es la más frecuente y la que en pronóstico es la número 2. Después tenemos una de celularidad mixta que puede ir del 20 al 40% de los casos, y donde hay una variedad combinada de células inflamatorias y de células neoplásicas que pueden ser de Rett-Steinberg o que pueden ser de Hodgkin, ¿no? Muy bien. El pronóstico es intermedio y generalmente esta enfermedad se diagnostica ya en estadios diseminados. Muy bien, y por último la 4 es una de depresión linfocítica. Ya desde el nombre nos está hablando de que esta es la que tiene peor pronóstico. Por lo mismo de que ya hay una depresión celular. Hay muchas células de Rett-Steinberg y de Hodgkin, hay signos y síntomas B. Esta variedad va a estar en el segundo pico ya en personas de edad avanzada. ¿Y qué más? Y generalmente se va a encontrar en un estadio ya diseminado, ¿no? Muy bien.
Si nosotros vamos a numerar estas en orden, 1, 2, 3 y 4. Generalmente la podemos clasificar así porque las variantes 1 y 2 generalmente tienen una histología que es favorable y las variantes 3 y 4 una histología que es desfavorable. Entonces vamos a poner una carita contenta, una carita triste según la histología. Recuerden que la histología es algo muy importante para llegar al diagnóstico de esta enfermedad. Muy bien. La diseminación. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque es una neoplasia y hay que saber para dónde crece esta neoplasia o para dónde se disemina. Generalmente es un origen de esta neoplasia cervical y va a ser diseminación linfática. Entonces eso es cómo se disemina y el patrón es por contigüidad. Esta palabra hay que tenerla en mente. Contigüidad. Sobre todo cuando ya nos hagan diagnósticos diferenciales con otras enfermedades de otros parciales. Porque hay otros linfomas que su diseminación no es por contigüidad. ¿A qué hace referencia contigüidad? A que si inició en una región cervical, lo lógico es que se pueda ir a regiones cercanas a las vértebras cervicales. Otros linfomas, no importa que tengan un foco cervical y que tengan otro inguinal, eso no sería diseminación por contigüidad. Aquí lo que hace referencia es como que se va a sus vecinos, son los que se va diseminando esta enfermedad, ¿no? Muy bien, aquí es importante hacer mucho hincapié en la clasificación de Ann Arbor Cotswolds, porque es la clasificación que se utiliza actualmente. Como podemos ver, pues hay bastantes clasificaciones aquí, variantes, y es importante que ustedes aprendan estas letritas que aparecen aquí en algunas regiones. Más que nada para que no se pongan nerviosos en el examen al no entender la clasificación. Entonces, tenemos que la A es que los pacientes no tienen signos y síntomas B. La letra B es que tiene signos y síntomas B. Tomando como signos y síntomas B, fiebre tumoral, sudoración nocturna y puede haber también pérdida de peso. Esos tres son los característicos de los síntomas B. Obviamente en el caso clínico no les van a decir, oye, aquí hay un síntoma B. Ustedes tienen que tenerlos en mente y saberlos identificar. La X es de masa voluminosa o bulky, una masa que debe de medir más de 10 centímetros. La E es de una afectación extralinfática. Y la S es en inglés de vaso, spleen, ¿no? Entonces, y hay que entender también un poquito cuáles son las áreas linfáticas. Tenemos varias áreas linfáticas en el cuerpo. La que es más conocida es la que ustedes, bueno, todos tenemos en la primera defensa de la vía respiratoria, que es el anillo de Waldeyer, que son varias glándulas inmunes que protegen la vía respiratoria. Tenemos área linfática cervical, occipital, infraclavicular, axilar, mediastínica, ilíaca e inguinales, ¿no? Entonces, esas son las áreas linfáticas. Si hay una localización que no sea estas, vamos a tener una afectación extralinfática, ¿no? Bueno, aquí nada más para no hacer tediosa la clasificación. Por ejemplo, la 1E sería que hay una sola área ganglionar afectada con una localización extralinfática, ¿no? Y eso significaría la 1E. Por ejemplo, la 3E significaría que tenemos una localización extralinfática por la letra E, pero al estar en el estadio 3 quiere decir que hay áreas ganglionares
arriba y abajo del abdomen. Entonces el 13 sería un paciente que tiene regiones ganglionares afectadas arriba del diafragma, abajo del diafragma y una localización extralinfática, ¿no? Y por ejemplo, la 3SE significaría que tiene una localización extralinfática, pero que regiones afectadas arriba y abajo del diafragma, pero que también tiene tomado el vaso, ¿no? Entonces ahí es como que lo difícil, nada más es entenderle las letritas y después no hay tanta confusión, ¿no? En sí los estadios es estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4, ¿no? Pero de ahí sus variantes son las que pueden complicar un poquito ahí el aprendizaje, ¿no? Clínica. La clínica de estos pacientes generalmente van a ser adenopatías periféricas. Mismas adenopatías que generalmente van a iniciar en la región cervical y que generalmente no duelen. Pueden fluctuar, crecer, bajar, etc, etc, etc. Y adivinen qué. Algo muy importante es que estas adenopatías que no duelen con el alcohol se vuelven dolorosas. Entonces puede ser muy sugestivo que en el caso clínico venga una adenopatía que se vuelve dolorosa cuando el paciente se va de fiesta. Probablemente es un linfoma, ¿no? De Hodgkin. Muy bien. Los signos y síntomas B van a estar más o menos en el 40 al 50% de los pacientes, que ya les comentaba, eran 3 síntomas. Podemos tener afectación del vaso hasta en el 30%. Y aquí en lo de los linfocitos T hay una disfunción de los linfocitos T. Entonces lo lógico es que tengamos cierto grado de déficit en la inmunidad celular, pero generalmente no atacan infecciones oportunistas, como en el VIH, que sí lo ataca cualquier germen. Aquí tenemos déficit celular, pero no es común que aparezcan las infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, generalmente lo que va a aparecer en esto son adenopatías periféricas y signos y síntomas B. Adelante. Laboratorio de imagen. En el laboratorio vamos a encontrar una anemia de trastornos crónicos o anemia inflamatoria. Vamos a tener leucocitosis que puede estar con un ligero grado de eosinofilia. Y si avanza, pues va a haber un grado en el que hay linfopenia. Entonces, pero esos ya son datos un poquito más específicos, ¿no? El BCG, que es la velocidad de sedimentación globular, va a estar elevado y nos puede ayudar para ver si el paciente está recidivando con la enfermedad. Al tener un descenso, ¿no? Si el BCG ya bajó y de repente lo vemos que va para arriba, puede ser una recidiva de la enfermedad. Diagnóstico. Anatomía patológica, las clases del doctor Huertita. Acuérdense que se tiene que hacer la biopsia del ganglio y podemos llegar a hacer biopsia de médula ósea también, pero lo característico es encontrar en el ganglio. Y la histología con las células de Rith-Steenberg generalmente no tienen un fondo tan inflamatorio, pero le digo, eso es más como de histología. Muy bien, y el estudio de extensión para ver hasta dónde tenemos la enfermedad generalmente lo podemos hacer con tomografía, con resonancia magnética o con un PET scan. Desafortunadamente en Chiapas no hay PET. Es un estudio de tercer nivel que lo van a encontrar en México o en el norte del país, pero pues sí lo tenemos que saber, ¿no? Que se puede utilizar para esto, así como la gammagrafía. Muy bien, el tratamiento va a depender si la enfermedad la encontramos en un estadio limitado, que los estadios limitados generalmente son el 1 y el 2 de Ann Arbor, o en un estadio avanzado, que es el 3, el 4, pacientes que tienen signos y síntomas B o que tienen bulky, ¿no? O la X. Entonces, el tratamiento es quimioterapia, 4 ciclos en el estadio limitado y mínimo 6, pueden ser hasta 8 en el estadio avanzado. Y esta es el acrónimo, ¿no? de la quimioterapia, que es adriamicina, cardiotóxica, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Entonces, este es el tratamiento básicamente quimioterapia.
Si hubiera una recidiva puede haber reutilizar la quimioterapia más un trasplante de médula ósea, ¿no? Las complicaciones es que también si esto lleva a radioterapia puede haber hipotiroidismo, porque precisamente donde está la lesión es en la región cervical y podemos radiar la glándula tiroides, podemos hacer fibrosis de pulmón, afectar el corazón, etc, etc. Y la quimioterapia, la letra B, generalmente nos puede dar fibrosis pulmonar, la letra A nos va a dar lesión cardíaca y en general puede haber un riesgo de evolucionar algún tipo de leucemia, ¿no? Por último, me queda explicar el mal pronóstico en estos pacientes. Es un mal pronóstico si es un macho alfa, si es de 45 años, si este paciente tiene un estadio de Ann Arbor 4, si tiene una hemoglobina menor a 10.5, es decir, una anemia marcada, o si en este paciente los leucocitos están arriba de 15.000, o si por el contrario tenemos menos de 600 linfos. ¿Vale? Entonces con esto estaríamos como finalizando linfoma de Hodgkin. Y antes de que se vayan, pues vamos a pasar a lo que es linfoma no Hodgkin. Esta enfermedad es complicada, es difícil de entender. La podemos hacer un poco sencilla, vamos a tratar de hacerla sencilla. Desde el inicio de la enfermedad pues me están diciendo que es no Hodgkin. Entonces no vamos a encontrar las células típicas que encontrábamos en el linfoma de Hodgkin. Es una neoplasia que es de células B, que también puede ser de células T y que puede ser de las células natural killer. La otra enfermedad era el 1%, aquí estamos hablando del 2 al 3%, esto entonces es más común que el linfoma de Hodgkin. Hay cuidado ahí con los datos de epidemiología. Generalmente esta neoplasia va a ser de células B, salvo en la infancia, donde va a haber un dominio de las células T, ¿no? Es una enfermedad de varones de edad media y el subtipo número 1 es el difuso de células B. Entonces, aquí les había comentado, es el difuso de células B grandes. Es el número 1, el más común. Varones jóvenes con este tipo de tipo histológico, ¿no? La etiología. Generalmente esta etiología se puede asociar a virus o si hay un defecto en la función inmune previa. Asimismo, como hay varios tipos de linfoma no Hodgkin, hay uno que es asociado a la mucosa intestinal y esta se asocia a Helicobacter pylori, ¿no? Por ahí esta enfermedad lo debieron de haber manejado en gastro, ¿no? Muy bien. Pero en realidad la etiología no está muy clara, puede ser multifactorial, todo lo que consumimos está haciéndonos un daño, ¿no? Alteraciones citogenéticas, hay varias. La T814 es el linfoma de Burkitt, la T1114 es el linfoma del manto, la T1418 es el linfoma folicular y el 25 es el T anaplásico. Casi todo lo que sea anaplásico, pues ya por ahí nos está causando un mal pronóstico, ¿no? Muy bien. Después pasamos a la clasificación. Son las alteraciones citogenéticas más comunes, ¿no? Hay que tenerlas en mente y no confundirlas con el traslocación de cromosoma Filadelfia, ¿no? Porque luego se nos da mucho a los profesores ponerles confusión múltiple y algo que creían saber no lo saben bien, entonces nada más échenle un ojito, ¿no? Según la OMS en el 2008, esta se clasificó en neoplasias de células B y neoplasia de células T. Son muchas, yo lo sé, y sus compañeros en los otros videos ya los explicaron, entonces a mí nada más me toca como resumir
para que no se pierdan mucho. Entonces, generalmente cada una se clasificó en A y B, y generalmente la A es cuando les están hablando de precursores, o decir, de células no maduras, y los B es cuando son de células maduras. Entonces, en el caso de la subclasificación de células B, en el inciso A tenemos el linfoma linfoblástico, de blastos, de células de precursoras, y en las células maduras tenemos el linfoma linfoplasmocítico de la zona marginal, neoplasia de células plasmáticas, leucemia linfoide crónica, tricoleucemia, etc, etc. Y también hicieron otra subclasificación en la que esto puede ser que tengan un dominio ganglionar o un dominio extraganglionar. Entonces, cuando estas enfermedades tienen un dominio ganglionar, quiere decir que la enfermedad está localizada en los ganglios linfáticos únicamente. Vamos a poner que este es un ganglio linfático, ¿no? Con su corteza, su núcleo, su paracorteza, y estos son los vasos linfáticos. Entonces, si nosotros tenemos un linfoma que solo está en los ganglios, es de dominio ganglionar. Y si toca algo fuera de los vasos linfáticos, ya es de dominio extraganglionar. Por ejemplo, las de dominio extraganglionar sería como el linfoma de tejido asociado a asociado a las mucosas del sistema gastrointestinal. Y por ejemplo, de dominio ganglionar sería el difuso de células grandes del subtipo B que les había dicho acá, y también puede incluir acá el del manto. Muy bien, un tipo especial y que merece una consideración aquí es el linfoma de Burkitt, ¿no? Dentro de las células B. Dentro de las células T, que en general la de las células T son las que tienen un poquito de peor pronóstico, tenemos de nueva cuenta precursores como el linfoma linfoblástico y de células maduras. De células maduras, que puede ser de células T, de células NK, y de ahí se van con las variantes, ¿no? Y de nueva cuenta tenemos dominio ganglionar y dominio extraganglionar. Dominio extraganglionar, por ejemplo, la micosis fungoide o síndrome de Sézary, y en las partes ganglionares tenemos el T anaplásico de células grandes, ¿no? Que es una variante de mal pronóstico. Entonces, por ahí en estas variantes es donde se pueden perder mucho. Simplemente hay que revisar la tabla y ver qué tipos de variantes son de células B y qué tipo de variantes son de células T. No se estresen de más en este apartado, porque lo más seguro es que con que ustedes sepan diagnosticar cuál es Hodgkin y cuál es no Hodgkin, ya ganaron bastante terreno en base a otros estudiantes, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos la clínica. La clínica en general va a ser similar a la enfermedad de Hodgkin, con la única diferencia que va a ser rara la aparición de los signos y síntomas B. ¿Y qué va a ser más frecuente aquí? La participación de extralinfática. Afectación extralinfática, ¿no? Por ejemplo, adenopatías mesentéricas, infiltración a médula ósea, que haya paraproteínas. Muy bien. El tratamiento de estas enfermedades va a ser dependiendo del estadio. Por ejemplo, si el paciente está diagnosticado pero no tiene síntomas, generalmente el tratamiento va a ser conservador hasta que el paciente tenga síntomas. Sonará un poco extraño, pero en realidad si se trata en esta fase puede ser que no
puede ser que el paciente ni desarrolle bien la enfermedad, que nunca desarrolle síntomas y tú le estás dando la quimioterapia. Entonces hay que vigilarlos, estrecha vigilancia hasta tener síntomas. Si ya tenemos síntomas pero la enfermedad está localizada, generalmente vamos a aplicar radioterapia y dependiendo de el estadio y la afectación, con o sin quimioterapia. La quimioterapia generalmente podemos usar la que usamos atrás, pero en la neoplasia de células B hay un medicamento que se llama rituximab, que el rituximab es un anticuerpo específico contra CD20. Es un anti-CD20 que es un marcador de células B, entonces el rituximab es un buen medicamento cuando estamos ante un linfoma no Hodgkin de células B. Y si tenemos una enfermedad agresiva, pues vamos a darle poliquimioterapia agregando rituximab si estamos ante una neoplasia de células B, ¿no? Y aquí en esta parte, como ya necesitamos los tratamientos, todos los tratamientos posibles, podemos usar un autotransplante. Muy bien, me faltó por aquí que hay una clasificación más o menos clínica que tiene implicaciones en el tratamiento entre si los linfomas son de baja agresividad o de alta agresividad. Entonces, los de baja agresividad generalmente son indolentes y son lentos para replicarse. Por lo tanto, los signos y síntomas van a ser pocos o nulos al inicio. No vamos a tener signos y síntomas B. Vamos a tener poca mitosis, pero esta poca mitosis le da una alta resistencia a la quimioterapia, ¿no? Por lo que generalmente no hay remisiones completas. Muy bien. Y los de alta agresividad, por lo tanto, tienen rápida proliferación, son rápidos. Tienen signos y síntomas B marcados. Si el paciente los presenta, va a tener bastante marcados estos síntomas. Y podemos tener síndromes dolorosos u obstructivos. Síndrome doloroso u obstructivo, ¿por qué? Por la alta mitosis que tenemos acá, podemos tener un crecimiento excesivo que nos dé demasiado dolor o que nos dé una obstrucción que puede ser en cualquier parte del cuerpo. Y estos pacientes, por lo tanto, de que tienen alta replicación, pues el 80% tiene buena respuesta a la quimioterapia, ¿no? Remisión completa con el tratamiento, que es radioterapia. Entonces, esa sería una diferenciación. Por eso tiene algo de implicación que en el estadio indolente no le vamos a dar una quimioterapia porque tiene algo de resistencia al tratamiento, ¿no? Entonces, esto es linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Hay que estar pendientes para las otras exposiciones de sus compañeros y cualquier duda me pueden consultar. Si encuentran un caso clínico y tienen alguna duda de cómo resolverlo, me dicen y lo resolvemos entre todos. Saludos, chicos.